Bien, estábamos viendo la diferencia entre lo que era un hecho y lo que era un valor. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar la diferencia entre lo que es un juicio de hecho y un juicio de valor. Em, el juicio de hecho es como la primera fase de la discriminación Ajá. y es nada más reconocer que existe diversidad, digamos, entre las personas. Ujú. Mientras que ya un juicio de valor es cuando ya se cree que uno es superior al otro, o que uno es más inteligente o más capaz que el otro. Ok, y en este caso, ¿qué es un juicio? Sí, es como cuando se juzga a una persona antes de conocerla, ¿no? No, eso sería el prejuicio. Ahora lo que estamos hablando es de juicios, juicios. ¿Qué sería un juicio? Por ejemplo, ¿qué es un juicio de hecho? Recordar los ejemplos que dimos anteriormente. Es que no entiendo. Voy, un juicio de hecho es Ujú. nada más reconocer, o sea, que tal cosa es así. No, Eh, sí, ahora, ¿qué significa eso de reconocer? Porque yo puedo reconocer algo sin emitir un juicio. Pero vea que ya cuando lo que yo le digo es que emitir un juicio se relaciona con algo más. Permítame desenredar esto. Un juicio es básicamente una proposición sobre algo, es una afirmación sobre algo. Entonces, recordarás que decíamos que un hecho es algo que sucede. Entonces, un juicio de hecho, eso que vos decís que es reconocer que algo es de una determinada manera, el juicio lo que hace es que en reconociendo que algo es de una determinada manera, se genera una afirmación sobre eso que es de esa determinada manera. Por ejemplo, este, todos los ejemplos que yo di a propósito de hechos eran juicios de hecho. Por ejemplo, cuando digo el día de hoy es un día soleado, eso es un juicio, es una afirmación, es una proposición descriptiva sobre, en este caso, un estado de cosas. Es descriptivo, se relaciona con esta realidad de una determinada manera, ¿se entiende? ¿Se entiende, Emma? sí, Sí, sí. Y el juicio de valor es también una afirmación pero que tiene que ver ya no con el hecho, tal como lo habíamos visto, ya tiene que ver no con simplemente con lo que ocurre, sino que el juicio de valor es el que nos hace afirmar valorativamente algo sobre alguna cosa, algo sobre alguna persona, algo sobre alguna circunstancia o algo así por el estilo. Bien, ahora, para cambiar también de participante. Aarón, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bien, Aarón, entonces ahora usted me va a explicar la discriminación como una fase. Bueno, profe, para empezar, quisiera decir que a mi parecer la discriminación es como la parte más ética del prejuicio, o sea, la ética en la parte de actuar. Es cómo se actúa a partir de los juicios, bueno, primeramente el prejuicio y después de los juicios. Es básicamente tomar acción de acerca de esos juicios que uno da. Por ejemplo, tal vez una acción es decir algo sobre una persona que tal vez la haga sentir mal. Eso Ujú. ya es una acción, ya es una discriminación. Evitar el contacto con una persona es una acción, es una discriminación. Todo en base a un juicio eh, de que es diferente porque es un hecho, pero también porque siento que, o sea, porque la persona siente que es o mejor o le designa ese valor. Entonces, la parte de acción, en síntesis. Claro. En ese sentido, es la parte culminativa de la discriminación propiamente hablando, como un hecho que se da, digamos. Por eso es que Bobbio lo que hace es que liga el prejuicio y la discriminación. Ahora, obviamente en la discriminación de fijo hay un prejuicio. Aarón, en,
En los otros dos elementos, en el juicio de hecho o en el juicio de valor, ¿a dónde ubicaríamos el prejuicio? ¿A dónde lo encontramos? Bueno, el prejuicio es como la etapa antes, es solo una, como usted lo dijo y como se explicó con Emma y todo, es una etapa antes. Es que también hay otra cosa que agregar sobre el prejuicio, y es que es algo que ya uno está predispuesto a aceptar. Ujú. Entonces, cuando uno está predispuesto a aceptar, llega la parte del juicio, donde uno lo acepta, y creo que ahí es donde está el prejuicio en cuanto a discriminación, que ya venimos, o sea, que ya se viene con con cierta idea, ya se viene con cierta predisposición a aceptar los juicios que se hagan y a tomar acción ante, o sea, y la parte de tomar acción ante ello ya solo es un paso más. Ya. Aquí, Aaron, habría que hacer una precisión, digamos, sí, el prejuicio efectivamente es esa etapa previa, digamos, lo habíamos visto como parte de la explicación para entrar en la definición. Pero más bien, yo lo que me pregunto es en relación con el prejuicio como ya una opinión que tiene que ver sobre algo, que ciertamente vos mencionabas algo de lo que Bobbio había dado como rasgos del prejuicio, que es todo esto de la criticidad del prejuicio, que es una opinión que no está completamente fundamentada. Yo lo que quería preguntar más bien era, esta opinión que llamamos prejuicio, esta opinión, ¿en cuál de las dos etapas previas de las fases de la discriminación aparece? ¿En el juicio de hecho o en el juicio de valor? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, ya ahora sí la comprendí. Aparecería en el juicio de valor, profe. ¿Por qué Eh, ahí y no en el otro? ok, porque si lo vemos es algo, está en el imaginario colectivo, como lo dice Obvio, es parte de la burbuja del imaginario colectivo, no es algo racional, no es algo lógico que está pasando. Un juicio de hecho son cosas que son verdaderas, pase lo que pase. Un juicio de valor ya es algo un poco más subjetivo. Entonces, una opinión es subjetiva. Entonces aquí es donde entramos con el juicio de valor. O sea, el prejuicio entra en el juicio de valor, considero yo. Claro, excelente. Sí, sí, ahora sí, ya creo que di a entender mejor la pregunta, porque la respuesta está impecable, claro, sí. Acá el punto es, el juicio de hecho, bueno, vos decías, el juicio de hecho es verdadero necesariamente. Bueno, no necesariamente. Un juicio de hecho puede ser falso. Por ejemplo, si alguien dice que en este momento la Tierra se detuvo, pues uno pues habría que ver quién lo puede corroborar, pero el punto es que uno tendería a pensar que eso no es así. Pero no pasa nada, o sea, vamos a ver, los juicios de hecho pueden refutarse, pueden desmontarse y realmente no es tan problemático. Los juicios de hecho simplemente son descriptivos, ¿verdad? Pueden ser verdaderos o falsos, pero nada, no dependen de mi opinión. El día no es ni deja de ser soleado, ni es soleado solamente porque yo opine que así es. Ni va a cambiar de ser soleado a estar nublado solo porque yo opine lo contrario, ¿verdad? Entonces, en el juicio de hecho, realmente las opiniones o no afectan, o no tienen cabida, o no son relevantes. En el juicio de valor sí que lo son. ¿Por qué? Porque es por medio de esa valoración que nosotros le cargamos, por así decirlo, de significado el juicio de valor que estamos haciendo. Y lo importante acá, y yo creo que en ese sentido la explicación de Bobbio es bastante, digámoslo, sensata, en el sentido de cómo él llega a explicar, me parece que de una manera bastante clara, cómo es que la discriminación puede explicarse a partir de procesos, ¿ya? Descriptivos en la primera fase y valorativos de una realidad, ¿verdad? En ese sentido, básicamente, Bobbio dice que el hecho lo que hace es que describe las cosas más o menos de esta manera. Somos diferentes, ¿verdad? Y no es un problema marcar las diferencias con las demás personas. No es lo mismo, como decía, creo que era Valerie al principio, creo que era Valerie, que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Eh, También hemos dicho, no es lo mismo ser joven que ser viejo, no es lo mismo ser niño que ser joven.
No es lo mismo ser estudiante que no serlo, no es lo mismo ser padre que no serlo, no es lo mismo, etcétera, 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 etcétera. Y este juicio no es problemático de suyo, ¿verdad? Y ya, parte sin novedad, como diríamos, ¿verdad? Después entramos ahora sí al juicio de valor, y es cuando traemos a colación qué significa para nosotros esa cosa que estamos describiendo. ¿Ya? De repente hay ciertos hechos cuya carga valorativa es completamente indiferente. ¿Ya? O sea, vamos a ver, yo no sé si alguien tendrá alguna valoración o alguna opinión a propósito de que la Tierra gire alrededor del Sol, digamos. Yo no sé, creo que no es un hecho que en ese sentido evoque en nosotros opiniones valorativas, digamos, ¿no? No es como que uno diga, qué dicha, que le damos vuelta al sol, ¿no? O qué pereza, qué lástima, ¿verdad? Hubiera sido mejor, no sé, tener un sistema con 2 soles como en Tatooine o algo por el estilo, ¿verdad? Pero el punto es, esas son valoraciones que realmente no tocan nuestra cotidianidad, nuestra vida. Ahora, es diferente cuando el hecho de la diferencia que estamos señalando implica también una relación con la desigualdad social que tendría detrás, ¿verdad? En el sentido de que cuando tomando en cuenta la diferencia que hay entre aquello que estamos señalando, entonces consideramos que hay uno de los 2 lugares que es simbólicamente mejor y muy probablemente nosotros nos situemos en ese lugar que es socialmente mejor. Por eso es que cuando decimos que tenemos un prejuicio contra otra persona, muchas veces ese prejuicio de alguna manera se devuelve hacia nosotros en el sentido siguiente. Tenemos una opinión que, por así decirlo, le baja el piso a la otra persona contra quien tenemos el prejuicio, y al mismo tiempo, de alguna manera nos sitúa a nosotros en un mejor estatus, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, se me fueron todos los ejemplos de prejuicios, ¿verdad? Pero, bueno, sí, ustedes quieren encontrar prejuicios así, funcionando, busquen chistes, ¿ya? Especialmente si son de los comediantes estos de tercera categoría que abundan en el país, busquen, escuchen un programa de comedia de estos y van a encontrar prejuicios así para aventar para arriba. Qué sé yo, cuando se burlan, cuando varones se burlan de las mujeres, cuando se burlan de los homosexuales, cuando se burlan de los extranjeros, cuando se burlan de lo que sea que se burlen, ¿verdad? Generalmente ahí lo que traen a colación y lo que explotan como material humorístico es precisamente una caterva de prejuicios, ¿verdad? Y siempre quien se ríe de aquello sobre lo cual está el prejuicio es porque se ubica en el lado, por así decirlo, mejor o ganador, o en el que es más caché estar, ¿verdad? Qué sé yo, la discriminación entre géneros. Cuando hay un chiste de hombres sobre mujeres, ¿verdad? El hombre generalmente se burla de las mujeres precisamente para también autoafirmarse como hombre, de pésima manera, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto con el juicio de valor. Y vamos a decir que la discriminación, propiamente hablando, la diferencia que tiene sobre los juicios de hecho y de valor es que un juicio es, como les decía anteriormente, es una proposición, es una declaración afirmativa, ¿verdad? Una proposición afirmativa sobre algo. De que yo emita un juicio de hecho o de valor, vamos a ver, en el primer, bueno, podemos decir que realmente no se siguen consecuencias demasiado importantes en la mayoría de los casos, a menos que, por ejemplo, el juicio de valor sea ofensivo y ya eso mismo sea en sí mismo un acto, digamos, malintencionadamente efectuado, ¿verdad?
Pero el punto con la discriminación es que, dadas las valoraciones, dados los hechos y las valoraciones que sobre ellas teníamos anteriormente, lo que vamos a hacer es llegar a cometer un acto específico de violencia. Y Norberto Bobbio lo dice bien, este acto generalmente lo que hace es que quebrante el principio de justicia. La discriminación lo que hace es que sitúa a quien la sufre, María Teresa López de la Vieja diría a la víctima que es dañada, la somete a un acto específico, concreto de violencia. Y eso es lo terrible, ¿verdad? Vean que en este sentido, por ejemplo, digamos que yo podría no tener ningún problema en el hecho de que ustedes tengan la opinión que tuvieran sobre mí, por ejemplo. No es un problema, ¿verdad? Ustedes podrán generar juicios descriptivos sobre Sanchitos, ¿verdad? Podrán generar juicios valorativos sobre Sanchitos, eso, digamos, en general, que haya un juicio o de hecho, de valor sobre alguien como Sanchitos, eso de suyo no es problemático. El problema es cuando, por medio del acceso al poder, ustedes generan en la comunidad algún tipo de acto que sistemáticamente lesiona los intereses o la integridad de Sanchitos. Porque ahí ya efectivamente se está generando un acto de discriminación, un acto concreto, completamente dirigido a un resultado determinado, que es, como les decía, nocivo. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto. Bien. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Cristina, te voy a dejar la pregunta de cierre a propósito de que en algún momento Norberto Bobbio habla de una paradoja que hay entre igualdad y diferencia. Entonces, tal vez si vos no la explicas, por favor. Ajá. ¿Qué respondo? ¿Cuál es la paradoja? ¿En qué consiste? Sí. Ok. Bueno, Bobbio dice que hay una paradoja entre la igualdad y la diferencia, ¿verdad? Pero que esta paradoja no aplica completamente porque es solo una apariencia. Sí. Entonces, bueno, lo que dice la paradoja es que dependiendo de cómo se trate como la igualdad, así el concepto de diversidad y diferencia se van a contradecir. Entonces la cosa es que si nos ponemos a ver la igualdad como un hecho, entonces podemos ver, no sé, que esta rana verde es igual a esta otra rana verde, ¿verdad? Ah, sí. Esto es un hecho. Entonces, lo contrario a decir que son iguales sería decir que son diferentes. Pero si vemos la igualdad desde el punto de vista, desde un principio o una regla, esto sería como en el caso de un estado, de un gobierno, de una sociedad en general en donde de ahí todo el mundo se rige por cierta serie de reglas, ¿verdad? De ideas. Entonces, si, no sé, si el soberano dice que las personas son iguales, entonces estas personas no son desiguales. Entonces, no es como que son, o sea, no está diciendo que no son diferentes, pero está diciendo que no son desiguales al decir que no son iguales. Sí. Básicamente es eso. Entonces, como no se contradicen estos dos hechos, que lo contrario de igualdad es diferencia, pero también lo contrario de igualdad es desigualdad. Bien, habría que aclarar un par de cosillas. Empecemos, ¿por qué es una paradoja, Cristina? Ah, ok. Bueno, una paradoja es como una proposición que parece contradictoria
o como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero en el momento que se analiza, se quita ese, o sea, como que eso ya no es verdad. Se quita como la veracidad de esa proposición que se hizo. Se quita el problema, digamos, el problema de la contradicción. Ajá, Sí, sí, se quita la contradicción, exacto. bien, bien, bien. Ahora sí. ¿Y por qué, digamos, por qué le parece a usted que Bobbio recurre a estas dos variables, la igualdad y la diferencia, como algo en lo que habría que fijarse? ¿Por qué es importante hablar de igualdad y por qué es importante hablar de diferencia? Ok, bueno, es que hay un principio de universalidad, ¿verdad? Entonces esto es decir que todo el mundo es igual, o sí, que todo el mundo es igual. Pero lo contrario de esto sería decir que todo el mundo es diferente. Ah, Entonces lo que dice Bobbio es que decir que todo el mundo es igual y decir que todo el mundo es diferente, ambos son prejuicios, porque ninguno de las dos afirmaciones son completamente correctas y no se pueden hacer como, no sé, sin estar excluyendo a alguien o a algún aspecto, ¿verdad? ah. Entonces, no sé, supongo que el hecho de que destaca que ser diferente es lo opuesto a ser igual, esto no quita que se puede ser diferente, habiendo igualdad. Sí, ahí lo que hay que explicar nada más para precisar y Ajá. para que esto se asiente, digamos, es que obviamente igualdad y diferencia no se dicen según los mismos criterios, ¿verdad? A mí me resuena mucho Rancière, en primer lugar, ¿verdad? Aquello de que hay procesos, digamos, donde la gente lo que quiere es reivindicar, digamos, sus características, y hay otros procesos donde de lo que se trata es de buscar una universalidad que me cobije. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y aquí yo creo que a Bobbio es que se le sale mucho lo abogado, ¿verdad? Porque él, pues, fue tal vez uno de los juristas italianos más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Pero el punto es, obviamente la igualdad, por ejemplo, la igualdad ante la ley es incluso un derecho que se tiene. Lo que pasa es que la igualdad, por ejemplo, en este caso la igualdad jurídica, no agota toda la riqueza, digamos, fenoménica que somos las personas. Pero por otro lado, no podemos apelar solamente a ser tratados como desiguales, porque sería problemático también. O sea, no podemos hacer reglas que sean singulares, que sean particulares. Y a propósito de esto, voy a traer a colación un ejemplo de otro italiano importante en la segunda mitad del siglo XX, que es Umberto Eco. Umberto Eco, por ahí del año 2000, publicó un libro donde él mencionaba ciertas cosas que estaban pasando en Italia. A mí me llamó mucho la atención. Según lo que escribe Eco en ese libro, hubo un movimiento, una iniciativa de parte de las comunidades árabes en Italia, no solo árabes, sino musulmanas en Italia, para que se generaran aulas diferenciadas para los niños y las niñas musulmanas, ¿ya? Y eso es curioso, porque vino de parte de la comunidad musulmana la petitoria de que a sus niños se los excluyera de las actividades del resto de los niños, se hicieran clases completamente diferenciadas. Si ustedes lo ven, es como muy extraño, es como loquísimo, por así decirlo, porque esa es una acción que si viniera, por ejemplo, de parte del aparato estatal, además en tiempos de conflicto, se entendería como una acción súper discriminatoria, ¿verdad? Segregativa, quitar a los niños musulmanes del entorno del resto de los niños no musulmanes. Y sin embargo, la comunidad musulmana fue la que solicitó precisamente ese trato diferenciador
precisamente para evitar que sus niños perdieran, digamos, sus raíces culturales. El punto es, dependiendo cómo eso se ha leído y dependiendo cómo eso se ha ejecutado, puede ser un acto de profunda violencia o incluso un acto solicitado por las personas que van a recibir las consecuencias de ese trato. Y yo creo que ahí creo que con ese ejemplo se entiende mejor la paradoja, ¿verdad? O sea, hasta qué punto son iguales los niños musulmanes a los no musulmanes y hasta qué punto, digamos, vale la pena seguir pensando en esa diferenciación en ese sentido cultural y en algún sentido religiosa. No sé, Cristina, ¿qué le parece el ejemplo? Ok, sí, sí me parece. O sea, está interesante. Y mientras usted estaba hablando de eso, me acordé que ahí decía algo como que, ok, que los hombres y las mujeres son diferentes, pero eso no significa que deban de ser desiguales también. Exactamente. Entonces, sí, como que no son, o sea, como la desigualdad y la diferencia no son dependientes el uno del otro, o por lo menos no deberían de serlo, en la buena teoría, ¿verdad? Y tampoco excluyentes el uno del otro. Ajá, exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Bueno, profe. Bien, no sé si habrá alguna pregunta ya para el cierre, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bien, entonces, si no los hay, pues nada más me resta pues agradecerles, como siempre, y estaríamos quedando aquí con la clase.